En la facultad se enseña lo que se publica y lo que se publica gracias a los americanos, mayoritariamente, pues cada vez en neurociencias mejor, es más bueno, ¿no? Entonces la obligación de los profesores es no quedarse con la idea antigua, que es muy fácil tener los apuntes de hace 10 años y dar siempre lo mismo, sino que realmente un área que cambia constantemente es el cerebro, ¿no? Las publicaciones, el del Neuroscience del Parves ahora son impresionantes y como él ha nombrado, pues tirar de la Wikipedia o del PubMed para ponerse al día creo que es una obligación de todos los sanitarios. Con lo cual el paradigma del sistema nervioso no es fácil porque realmente creo que ningún sistema, como él ha hablado de los sistemas complejos, el cuerpo yo creo que es un gran sistema complejo y que realmente él ha hecho un apunte que me ha encantado de que nos hemos de olvidar, y yo en esto ya estoy olvidada como anatomista hace tiempo, aunque lo estamos sufriendo, ¿no?, de que en realidad todo es bioquímica, porque se vive un boom del que no hace bioquímica ya no es ni siquiera lo consideran profesor en la universidad, porque si no publicas en un artículo en el, yo qué sé, en el Cell, que tiene no sé cuánto nivel de impacto, 5 o 6, pues realmente no te consideran ni siquiera investigador. Y ser investigador es que los pacientes que vienen cada día a nuestra consulta, la obligación nuestra es de que salgan mejor, independientemente de los artículos que te hayas leído y lo que puedas transmitir a tus alumnos o colaboradores. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestra obligación, y ha dicho que el primer principio del médico y de los sanitarios que estamos aquí es pues, mejorar, pues yo creo que es esto lo que nos ha de llevar realmente. El sistema donde estamos inmersos de conocimiento pues tiene sus carencias, pero ¿qué sistema actualmente del que vivimos no tiene carencias? Pues difícil, ¿no? Entonces yo, de una manera honesta y más o menos y bastante ordenada, como ya sabéis que son los profesores de la universidad, que me ha gustado ver algún alumno que he tenido aquí que le da un neuroanatomía, ¿no? Algunos ya, como ha dicho él, sois más jóvenes que otro grupo, pero bueno, conozco bastante bien el mundo de la fisioterapia y de la osteopatía, porque cuando estaba en la Universidad de Barcelona, antes de dejar mi plaza e irme a la UIC, pues di clase en Gimbernat durante muchos años y conocí muy de cerca las preocupaciones o las competencias a nivel sanitario que tienen los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, yo tuve un catedrático en Pamplona, estudié en Pamplona y mi catedrático, que tenía 70 años, cuando ya me despedí para venir a Barcelona por cosas personales, porque me venía aquí por mi pareja, pues me dijo, este catedrático me dio un buen consejo y me dijo, usted debería estudiar acupuntura, porque, y yo me quedé muy parada porque realmente a nivel personal, con 72 años, un catedrático del Opus Dei y muy serio, pues yo realmente personalmente con él habría hablado pues 10 palabras, ¿no?, que no fuera de mi tesis doctoral y de preparar las clases. Con lo cual, esto, como dije él, me quedó en la amígdala, cerquita ahí en el lóbulo límbico o en la corteza entorrinal, que en el año 92, cuando yo estaba haciendo la tesis, se empezó a describir esta corteza entorrinal. Imaginaos de lo que hablamos, o sea, no hablamos de hace 80 años, sino que la descripción primera por las doctorandas del grupo que estábamos en Navarra, que todo el mundo hacía sistema nervioso, porque igual que la Autónoma de Madrid, pues son unas líneas de investigación que siempre han tenido esta parte, y Navarra en este aspecto sigue igual, aunque se ha convertido a la biología molecular, como casi todos los anatomistas, porque la anatomía en España está muy mal considerada en el aspecto de que dicen, pero tú estudias, y no os digo nada, la acupuntura ahora, ¿no? Dice, pero tú describes el fémur, pero dice, pero algo que cambia en la anatomía, ¿no es siempre lo mismo? Pues no, no es siempre lo mismo, porque en realidad el fémur y la anatomía se olvidan, y esto ya es del siglo XVIII, ¿no?, que es antes la función o la forma. La anatomía no es estática, sino que la anatomía es dinámica y entenderéis fácilmente que vosotros hacéis una movilización, un balance articular y el músculo se mueve, pero el hueso se modela también. Con lo cual, ni la anatomía es estática y la forma y la función forman un unísono porque el cuerpo es uno, ¿no? Con esta idea de lo que os transmitía, cómo empecé a estudiar acupuntura. Este catedrático había venido de Alemania. En Alemania todos los anestesistas tenían una formación sólida en acupuntura, pero es que saber acupuntura, tenemos que poner un nombre a las cosas, o medicina china, pero en el fondo es saber cómo funciona el cuerpo humano o cómo creemos que funciona el sistema nervioso periférico, ¿vale? Y eso es un poco lo que os intento transmitir.
Esta es la facultad que está aquí en el Hospital General de Cataluña, en la parte posterior. Yo dejé la pública, la UB, porque querían aquí un proyecto muy ambicioso de hacer una facultad semejante a Navarra, muy diferente a las facultades de medicina tradicionales, y realmente es muy diferente. Las asignaturas están integradas. Yo monté los primeros planes de estudios. La anatomía no está sola, ni la fisiología ni la histología, sino que se llama estructura y función del cuerpo humano, igual que en la Gimbernat. Y en esa línea de lo que aprendí en la Gimbernat con otro tipo de profesionales, la facultad desde el primer momento acompaña al paciente a urgencias, tienen que hacer un blog diciendo qué siente el paciente cuando llega, o sea que por lo menos hemos intentado cambiar un poco, porque las facultades de medicina siguen teniendo muchas carencias o las mismas de cuando yo estudié, y realmente la medicina ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, yo como os quería hablar, y como hablé con Cristian, de la evidencia que tiene y qué es el tratamiento del dolor desde otro punto de vista, pues el año pasado salió en Estados Unidos, y ellos han avanzado mucho en relación a este tratamiento del dolor, un mapa de evidencia de la acupuntura, que es lo que, en teoría, este mapa de evidencia, como ha dicho él, no solo estadísticas, sino pues con unos parámetros científicos de que tú lo puedes, en teoría, repetir, y esa evidencia que está publicada, ese beneficio no es es generalizado para la población general. Hay bastante evidencia, es muy difícil ver aquí, ¿verdad? Hay bastante evidencia en lo que se refiere al dolor. La acupuntura se ha puesto en duda por muchas personas que desconocen totalmente de qué hablan, ¿no? Porque en esto sí que alguno dice, mire, no vaya aquí que no le va a hacer nada. Yo creo que honradamente un sanitario no puede animar a ningún paciente a que vaya o no vaya a algún sitio porque no va a hacer nada, porque muchas especialidades tampoco curan a ningún paciente durante mucho tiempo, ¿no? Algunos reumatólogos, pues si son sinceros, estás al cabo del día con ellos y compañeros míos y me dicen, es que si han venido 20 pacientes hoy, ninguno me ha dicho que estaba mejor. Pues con esa texitura de que no seamos en este aspecto indicadores malos, en el aspecto que ha dicho él, bueno, pues hagamos pequeñas cosas para que el cuerpo reaccione. Pues yo esa parte a nivel sanitario y a nivel de organismo vivo es lo que creo que deberíamos hacer, ¿no? En lo que menos duda se ha puesto ha sido en el comportamiento y en la efectividad de la acupuntura para el dolor, ¿no? Que es de las jornadas de lo que se trata. Y dentro del dolor, una de las cosas que ha nombrado él, que sería el dolor de la migraña o el dolor de la cefalea o el dolor lumbar y el dolor de espalda. Estos han sido las primeras evidencias, es más, ahora con la controversia que hay en Europa de la homeopatía y de toda una serie que nunca sabremos qué hay detrás de todo esto, las guías NICE inglesas y las alemanas incluían la acupuntura como primera indicación para tratar el dolor de espalda. ¿Vale? Las guías NICE son como la Biblia del procedimiento que uno debe hacer para empezar a tratar a un paciente, ¿no? Entonces, en esto no había ningún problema. En los dolores neurálgicos, también de la neuralgia del trigémino, muy difíciles en nuestra medicina de tratar porque solo contenemos fármacos como la carbamazepina y derivados, ¿no? Y tratamientos para el dolor como la lírica o derivados opioides, pues la acupuntura se revela muy efectiva. En el aspecto lo llaman wellness, que sería el bienestar, en el insomnio, el tipo de fatiga, el cansancio generalizado, el estrés de que una persona pues, duerme muy mal, está bastante irritable, pues también la acupuntura se ha mostrado muy efectiva. En esto ha incluido y ha metido mucho dinero y mucho interés el Centro Nacional para Medicinas Complementarias y Alternativas americano, que lleva funcionando desde los años 80, pero cantidad de millones, y en este compendio del año pasado que les he enseñado dicen que la acupuntura ha mostrado su eficacia para el tratamiento del dolor, para el bienestar, teniendo en cuenta esto, el insomnio, algunos tipos de estrés, la salud mental y otras indicaciones, porque realmente nuestra medicina, pues en muchas de estas indicaciones no se ha mostrado efectiva. Una persona puede hacer 3 intentos de fecundación in vitro y se ha mostrado que no se puede quedar embarazada, le hacen una sesión de acupuntura y los ginecólogos y el resto quedan un poco alucinados y dicen, mira, pues tendría que ser que se quedara embarazada ahora. Pues igual sí, y no tenemos por qué, y como él, yo estoy de acuerdo, y si es efecto placebo, ¿qué más da? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Que el paciente estuviera mejor? Y no sé por qué hablamos tan mal del efecto placebo. Pues si tenemos la suerte que con poca intervención o con una intervención terapéutica mejoramos al paciente, pues ¿por qué no explotarlo? Más fácil
Yo cuando hablan mal del efecto placebo, y este libro que os he enseñado dedica 30 hojas a decir si la acupuntura es o no efecto placebo, y han hecho unos estudios difíciles, porque realmente cómo evalúas hasta dónde es placebo y hasta dónde no, cómo esos test después se han testado en muchos pacientes, es muy difícil realmente. Pero en el fondo el que describió el efecto placebo fue un anestesista, ¿no? Que dicen, bueno, de hoy para mañana lo mandaron al campo de batalla y él para amputar una pierna necesitaba unas dosis de anestésico bestiales dentro de quirófano. Se va al campo de batalla y ve que personas motivadas que habían querido ir a la guerra se les perdían la pierna, los traían a operar y no sentían ningún dolor. Y esta persona dice, pues ¿qué será esto, no? Pues realmente si la motivación es tan importante y que una persona ponga de sí mismo, tenga pues un cerebro diferente, pues si lo podemos utilizar, ¿por qué no utilizarlo, no? Entonces, en este caso que os decía de la reproducción o la neuropatía periférica, la OMS desde los años 80, sobre todo por este instituto que metieron una cantidad de millones, no sé si 3.000, en la cifra no la recuerdo, pero una cosa importante, pues empezaron a trabajar esto. Aquí la Agencia Catalana de Calificación y la OMS hemos presentado pues, programas de formación que de entrada nos han dicho, no, esto fuera, por la palabra acupuntura. Yo, pero ¿cómo puede ser fuera, no? ¿Qué evidencia hay, por ejemplo, y yo estoy en la clínica del dolor de tendón, de hacerle a una persona 3 infiltraciones con diferentes fármacos, que cada uno pone el fármaco que quiere, el corticoide que quiere, el antihistamínico que quiere? En el tiempo dice uno, bueno, es que me ha dicho el médico que no me puedo infiltrar hasta dentro de 3 semanas, porque esto es muy fuerte. ¿Y dónde pone que tienen que ser 3 semanas? O sea que a veces en la acupuntura y en otras técnicas exigen más evidencia que los procedimientos que todo el mundo da por aceptados. Y entonces ahora, desde que las compañías de aseguradoras se han puesto serias, han dicho, ¿qué evidencia hay de que usted tiene que hacer esto en un paciente cada 3 semanas? Y me cobra por meterle al quirófano, pues no sé, 1.000 euros. Pues si no hay ninguna evidencia, pues primero vamos a empezar, como en la vida y en el aprendizaje, por lo sencillo, para ir cada vez subiendo más y teniendo una escala de un protocolo de decir, pues si se cura con un paseo, ¿por qué vamos a ir a más? Si el ejercicio y la intervención terapéutica pedagógica pues le va bien, ¿por qué subir otra escala, ¿no? Pues en ese aspecto hemos conseguido que por lo menos la formación continuada pues tenga tanto interés como otras áreas médicas, ¿no? Entonces, respecto a la cefalea tensional y a la migraña, en este libro vienen todos los ensayos clínicos aleatorizados, las semanas de duración, los pacientes que se han intervenido y la mayor parte pues, comparan la acupuntura pues, con otras técnicas, con fisio, con masaje, con relajación y en teoría pues esta revisión que se ha hecho es la revisión más exhaustiva desde el punto de vista de metodología científica y pasando por ensayos aleatorizados, ¿no? Si nos vamos y miramos en el PubMed o donde queráis y ponéis ahí indicaciones de la OMS para la acupuntura, pues nos vamos a encontrar y realmente esto ha sido un gran hallazgo y esto justamente es de la OMS, yo he subrayado aquí como el congreso y la jornada es del dolor, pues el dolor, ¿no? Pero realmente el dolor en la acupuntura en los años 80, la primera publicación que hizo la OMS fue para el dolor. Pero ahora la OMS ha cambiado bastante y el dolor sigue teniendo un lugar, ¿veis? Dolor de espalda, dolor de rodilla, dolor de cuello, dolor facial, pero en realidad la primera causa que es efectiva la acupuntura ya ha cambiado el estudio y la manera de ver la acupuntura es esto, ¿no? Las reacciones adversas a la radioterapia y a la quimioterapia. Es un montón de trabajo hecho por los americanos que ya tienen la Harvard. Yo he estado en Boston ahora en diciembre y he quedado bastante sorprendida, he vuelto con una sensación de pobreza científica increíble y de pobreza económica, porque igual hay departamentos que hay 60 personas y lo han llamado Integrative Medicine. Y Integrative Medicine es hacer una intervención educacional al paciente y a la familia, según el estado físico, hacer yoga o hacer otra actividad física que sea adecuada a lo que está haciendo y después decirle si tiene que hacer fisioterapia, acupuntura o mindfulness. En contra de un poco en la línea de lo que hablaba él, casi hay más psicólogos que médicos y esto estamos hablando que es la Harvard, la escuela, que en realidad las publicaciones,
el interés de los objetivos de sanación de los pacientes, y ya no hablo de curación, sino de sanación, y el Brigham Brothers, que es el hospital, pues como el MD Anderson en Houston, son los dos hospitales más punteros que han publicado más respecto a los efectos beneficiosos para los pacientes con radio y quimioterapia. Y aquí el dolor oncológico también juega un papel muy importante, ¿vale? Entonces, si cogemos, y la OMS dice enfermedades, síntomas y condiciones en que la acupuntura ha probado en controles aleatorizados que es efectivo su tratamiento. Con lo cual, es muy importante esto porque la OMS no es un laboratorio, no hay conflicto de intereses, las revisiones revisiones ya publicadas y estudiadas desde este punto de vista, y esto es bastante relevante a nivel del tratamiento de los pacientes. Una de las cosas muy importantes y que ha nombrado Carlos aquí es el dolor postoperatorio. Si de una cosa tenemos un problema en España y en los hospitales, y los pocos hospitales generales que tenemos, que la organización de excelencia médica, que es la Joint Commission, que dicen ¿por qué nos han de certificar? Porque realmente uno en un hospital, un gerente, un grupo de médicos o un grupo de opinión y de presión no puede hacer del hospital lo que quiera. Entonces, hay una serie de parámetros que se han de evaluar. Pues suspendemos todos en el dolor postoperatorio. El dolor postoperatorio no es de nadie. El anestesista no es porque ya ha salido de quirófano. El cirujano tampoco es porque él opera. El médico que le lleva, ¿quién es? ¿El traumatólogo? Pues él no, porque le diagnosticó. ¿Y qué pasa con el dolor postoperatorio y de esa persona que se va a su casa igual con dolor? Y la enfermería dice, no, si no está pautado no le puedo dar nada. Con lo cual, el dolor postoperatorio es un problema a nivel hospitalario importante, y que realmente todas las evaluaciones que se han hecho por esta comisión, la Joint Commission, ningún hospital español, la TEDNON, para tener esta acreditación ha tenido que volver a reevaluarse, y algunos hospitales de la costa mediterránea lo han conseguido. La Clínica Universitaria en Pamplona también ahora está luchando por ello, pero esto ha sido el punto fuerte para mejorar, ¿no? Si nos vamos un poco más adelante, y la OMS hace 4 clasificaciones, dice enfermedades, síntomas y condiciones en que la acupuntura es efectiva, pero en teoría necesitaríamos más se necesitan más estudios. Pues uno de ellos, y aquí tenéis unas listas, la mayoría, pues el dolor abdominal, el dolor del cáncer, el dolor en el ojo, el dolor del parto. En Francia, el dolor del parto y el dolor dental, y yo he hecho ya con muchas personas de aquí, pues como en realidad ha nombrado el ponente, ¿no, Carlos?, que no existen los receptores. Pues yo ya me he quedado con Goicoechea, era un compañero mío de Navarra, y he pensado que ya te he puesto el nombre y el apellido. Te he rejuvenecido como... Está bien, ¿no? Entonces, en Francia, el dolor del parto y la mayor parte de las caries, como lo que iba a apuntar ahora, los receptores del dolor no existen, son terminaciones nerviosas libres. Cuando uno diseca un cadáver y en un libro ponen 3 ramitas de un nervio, y cuando abres el cadáver y ves 25 ramas, pues lo primero que piensas, ¿cómo se llaman estas ramas? ¿De dónde vienen y quién son? Y las vas siguiendo y quedas completamente sorprendido. Disecar el periné y mirar el atlas, el néter, el yokochi, el que queráis, cualquier parecido con la realidad es como pura ficción, ¿no? Entonces, esto sí que es muy importante, y lo que os decía, ninguna caries superficial y nada que tenga que ver con el esmalte dental. No tenemos nervios, con lo cual no duele. ¿Para qué dar anestesia a una cosa que no duele? ¿Vale? Pues en el dolor en el parto más vale trabajar la musculatura, dilatarla y prepararla, porque en el fondo una episectomía, pues si se ha hecho una preparación bien, una preparación muscular, una preparación mental y una preparación del objetivo que tú quieres conseguir, pues si otras mujeres son capaces de hacerlo, ¿por qué no aquí? E intervenir directamente, ¿no? Entonces esto es bastante importante. Aquí veis lo que os he dicho del insomnio, ¿vale?, de los síndromes ováricos, el herpes zóster, la artritis gottosa, y hay muchas patologías que están metidas en que la acupuntura es efectiva, pero podemos decir no solo estadísticamente, sino que lo volvamos a repetir y de bien. Y aquí vienen pues desde toda la neuralgia posherpética, que en nuestra medicina muy difícil de curar, y todo lo que tendremos, todo el síndrome radicular y pseudoradicular, hablando de la patología de la espalda, ¿no?
la articulación temporomandibular, el dolor de espalda agudo y pues incluso de la demencia, ¿no? Una de las cosas que ahora que veo aquí la dependencia del tabaco o otro tipo de dependencias, ¿no? Pues la acupuntura se muestra muy bien porque intenta que tú tengas muy claro estos objetivos que has pactado con el terapeuta, ¿vale? Con la intención de olvidar, por ejemplo, una adicción, para todo el tipo de adicciones. Pero esa intervención ha de ser con tu voluntad y un pacto. Sin esa voluntad y sin ese deseo, en la acupuntura se ha quedado un poco como en esto, ¿no? Que alguno dice, ¿tú qué haces y tal? Yo no. Bueno, hace acupuntura y alguno dice, sí, sirve para adelgazar y para dejar de fumar. Son las dos cosas así como que se ha quedado de la acupuntura y te miran un poco mal como diciendo, bueno, tú haces esto, ¿no? Bueno, pues esto sería una cosa muy pequeña, fuera del contexto del poder que tiene entrar al sistema nervioso central, porque eso es la acupuntura, desde una agujita periférica y sin causar ningún daño y sin ningún efecto secundario. Que esto pocas terapias lo pueden decir, ¿no? ¿Qué efecto secundario podemos tener? Que a una persona le salga una gotita de sangre y tenga un hematoma. Pues este es el efecto más grande si uno hace una técnica conociéndola y teniendo seguridad de que lo está haciendo bien. Para terminar lo de la OMS, os enseño dentro de la tercera clasificación que hacen, pues reportan enfermedades muy difíciles para nosotros, ¿no? Pues la hipofrenia, el colon irritable, la obstrucción de las vías aéreas, que sería bueno hacerlo porque, y lo ponen clarísimo, el tratamiento con la medicina convencional y con las terapias convencionales es difícil. Pues ¿por qué no decirlo? Claro que el cerebro se equivoca y nosotros nos equivocamos en tratar muchas cosas que no sabemos. Y por último, habla de, y aquí tenéis el coma, ¿vale? Tenéis la parálisis progresiva vulvar o pseudovulvar y tenéis la encefalitis y patologías que dicen que hace falta que lo probemos con acupuntura. ¿Por qué? Porque nuestra medicina pues, no sale adelante y que además hace falta tener un conocimiento bueno, médico y monitorizado, porque son palabras mayores. Pero dice, bueno, no se hace, no. Pues hace falta hacerlo porque, y es bueno porque hasta donde hemos podido llegar no lo resolvemos. Aquí os he traído, de hecho, una búsqueda como era del dolor, de la anestesia y de la acupuntura, y hay 3.000 artículos. Los artículos indexados en el PubMed de la acupuntura con diferentes ámbitos pues han tenido un crecimiento exponencial pues desde hace 10 años, ¿no? Y lo que es más interesante es que algunos, tratándose del dolor, si se utilizara, y esto yo lo he visto muchas veces en China, acupuntura perioperatoria, la modulación que tiene es más que anestesia. ¿Por qué? Porque en este artículo que se ha publicado en el British, ¿vale? O sea, aquí en Inglaterra, es impresionante este artículo porque dicen que si en realidad hiciéramos una intervención al paciente antes de inducirle la anestesia y después, la anestesia se reduciría el 60% de lo que se le tiene que poner al paciente y la recuperación posterior a la intervención del tipo que sea, porque hay varios tipos de intervenciones y aquí están, ponen los puntos. Es un artículo buenísimo porque ponen los puntos de acupuntura, ¿vale? Y los tipos de cirugía que han hecho, extremidad superior, extremidad inferior, abdominal, o sea, no es cirugía torácica, cirugía de cabeza y cuello, cáncer de parótida, o sea, que no es, la cirugía no es broma de la que han hecho. Aquí claramente ponen los puntos que han utilizado en cada intervención y aquí ponen las dosis de anestésico y la intervención antes y después. Esta revista es una de las mejores revistas y es un estudio hecho en China que también tiene la dificultad de que en Europa se intenta y en América que los autores son conocidos, el comité editorial conoce bastante, a estas personas no las conoce nadie, es muy difícil colocar una idea tuya o un tipo de medicina fuera del ámbito, que esto también, y este artículo los anestesistas que se precien han empezado a pensar y en algunos sitios a reducir y a poner en marcha lo que dicen, porque es una manera sencilla de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Si hablamos de este dolor como lo sentimos, un asunto importante es cómo se transmite este dolor al sistema nervioso central. Todos conocéis el nervio periférico y esto me da mucha
gracia ponerlo porque en realidad cuando lo vemos y uno ve el tronco del encéfalo o ve un nervio periférico, incluso lo puntura, ¿no? Que yo cuando doy clases y les digo a los alumnos, bueno, pues se ha de punturar y tú has de ver una rama del radial y me dicen, ¿pero tú aquí ves una rama del radial? Hombre, realmente no estoy loca y no veo a través de la piel, pero sé el camino que llega. Con lo cual, saber anatomía y saber dónde vas a punturar es básico para el efecto que vamos a producir. Porque, a diferencia de lo que hablábamos, yo he teñido el asta posterior. Primero, porque lo tengo que enseñar. Y segundo, porque me interesa mucho cómo funciona. Y el asta posterior, pues claro que se hablan de interneuronas o esta neurona que venimos aquí, o porque en realidad no tenemos otro remedio en el medio científico que nos movemos y más en la universidad de poder explicar cómo funciona algo. Y luego por la curiosidad, ¿vale? Entonces, si un estímulo nos llega por aquí, porque es la única autopista que tenemos para entrar a la médula. Y esto es lo que me maravilla. Con la acupuntura, nosotros, y os he traído un esquema súper interesante, que lo vais a entender fenomenal, nosotros entramos directamente aquí. Si yo punturo un nervio periférico, la señal entra directamente al sistema nervioso central. En el mismo momento. Y una vez que entra al sistema nervioso central, estoy de acuerdo, que me podréis decir, ¿y esa señal dónde para? Pues no se sabe dónde para. ¿Por qué? Porque habéis estudiado igual que yo que la información asciende y desciende cuántos segmentos. En algunos libros pone 8, pone 10, ¿vale? Y además no solo asciende y desciende por la médula espinal, por todo lo que está alrededor de la médula, que sería la sustancia gris, ¿vale? Que está alrededor y lo que se revela para el dolor importante, que sería la sustancia gris periacueductal, que estaría por arriba y por abajo, alrededor del epéndimo. No solo eso, sino cómo se explica, por ejemplo, lo que hemos hablado de la fertilidad, cómo se benefician tanto las mujeres que hacen muy pocas sesiones con unas agujas súper sencillas de acupuntura. Porque una vez que entra una información aquí, en el asta lateral sale un eferente, todos conocemos lo que es más fácil, la aferencia y la eferencia, pero ocurre que tenemos dos cadenas ganglionares prevertebrales. Estas cadenas ganglionares, si nosotros, cualquier información que entra por aquí, también se desprenden ramas y nos van a ir a enlazarlo con el sistema nervioso autónomo. Con lo cual, ¿cómo se puede justificar algunas de las patologías que mejoran? Y lo dicen los pacientes y lo dicen los estudios, y tú lo haces igual y realmente tienes esa evidencia, ¿vale? Porque una vez que punturamos una zona bien hecha, lo que nosotros no controlamos, la que sea, ¿vale? Las fibras que tenemos, porque aquí nos han descrito y describimos muchos tipos de fibras. Las fibras T, hablaba las mielínicas, que son las que llevan el dolor lento, las fibras A delta, las fibras A delta, pero tú cuando pinchas y estimulas, igual que cuando nos dan la mano y nos tocan, o en la piel, ¿qué fibras estás estimulando? Todas. ¿En qué medida? Pues en medida dependiendo de la aguja, de la profundidad, ¿vale? Dependiendo de muchos factores. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo tener un nervio periférico muy delgado, porque no puedo hacer deporte, y cuando saco una médula espinal de un cadáver puede ser enorme y tener una médula así, de 40 centímetros, y una cola de caballo pequeñísima. Y puede sacar una persona de una señora pequeñita y tener una médula enorme y unas terminaciones nerviosas muy potentes. ¿Por qué? Porque igual que somos muy diferentes externamente, internamente también somos muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos aquí y punturamos aquí, esta información va a llegar a los diferentes segmentos de la médula y las sinapsis que se establecen aquí cada día se están, de alguna manera, identificando a nivel bioquímico y con marcadores más tipos de sinapsis. Lo más nuevo, y lo conocéis todos muy bien, es la teoría del gate control de los años 80. ¿Por qué? Porque nadie hablaba de interneuronas dentro de la médula espinal y parece ser que la clave de que la puerta de entrada de que este dolor lo podamos parar periféricamente serían esas interneuronas, ¿vale? Estos serían los esquemas típicos, estos son de este año, de estos libros americanos que utilizamos todo integrado. Y primero, lo que sí que te cuestionas, ¿por qué duele solo en un lado? Porque las fibras las conocéis perfectamente, todas son cruzadas. Hay que saber a qué nivel se decusan
y esto es muy importante, que se irrita un lado de un nervio u otro, y esta es la vía que conocéis, la vía sensitiva, pero en esta vía sensitiva siempre nos olvidamos de otras vías sensitivas también. Y yo he tenido que estudiar mucho el trigémino. ¿Por qué? Porque la neuralgia del trigémino no es fácil de curar, este nervio es diferente a todo y además en las fibras del trigémino los cuerpos de las neuronas llegan hasta los primeros segmentos cervicales. Entonces, el modelo del dolor de la cara es diferente a todo y la interacción que tiene con el resto de la vía motora y con la vía sensitiva, perdón, también es muy diferente y hay interconexiones muchísimas. Esto es decir, como cuando me cambié de la pública solo teníamos odontología, pues realmente tenía mucho tiempo para estudiar otras cosas. Los dentistas tienen una serie de problemas muy diferentes al resto, ¿vale? Porque su ámbito de actuación es en cabeza y cuello, y el dolor dental o el dolor orofacial, pues hay grandes compendios, y Åkesson en Estados Unidos pues es dentro de los dentistas el que habló primero de la articulación temporomandibular, de que fuera un dolor central, porque no había nada orgánico que lo justificase. Y la clave, y por qué se cura tan mal el trigémino, pues a nivel anatómico tiene mucha dificultad, y además de esto me gustaría que pensarais que el trigémino también es el único par craneal que por medio de un nervio, que es el nervio cuerda del tímpano, se une con el nervio facial, con lo cual un dolor puntual se te puede convertir en un dolor general de la cara, y esto lo complicamos con que uno dice: oiga, me ha cambiado el gusto, tengo gusto metálico. ¿Cuántos dentistas curan que un paciente le venga y le diga que tenga gusto metálico? O con la quimioterapia, pues es bastante difícil, porque estamos hablando de que estas sensaciones y la transmisión va por estas vías, ¿no? Entonces, si volvemos a la asta posterior, estas neuronas, que esto está en el Parves, en este libro de neurociencia impresionante, que me dices, ¿hasta qué punto esto justifica muchas cosas? Bueno, pero de momento, pues yo cuando empecé medicina y cuando terminé, pues esto todavía no se había descrito, ¿no? Estas interneuronas que en el fondo nos harían de llave, que cuando entra una información aferente, lo que hacen estas interneuronas a nivel local ya es impedir que esta información dolorosa llegue hasta más arriba. Os lo digo esto porque entre esto y lo que hablábamos de los neurotransmisores, a mí me encantaría que os quedarais con los núcleos que están involucrados en el dolor. Lo digo porque lo que hemos avanzado del dolor y el dolor fácil o el dolor sencillo es que los fármacos analgésicos, sin tener ninguna complicación más cerebral, pues son fármacos que se conoce el neurotransmisor, que si está en deficiencia lo das, y en teoría pues la gente cuando tiene dolor dice: me tomo una aspirina. ¿Qué efecto hace la aspirina? Porque es analgésica. O se toma un ibuprofeno, un antiinflamatorio. Pues esto es importante porque en realidad esto te ayuda, pero para un dolor complejo y un dolor de otro tipo, que hay una lista de dolor cada año más grande así, pues es más difícil, ¿no? Y lo que es más interesante, os traía esto como introducción, que es lo que conocemos y lo que está publicado, y no hay nada mejor. Y entonces me gustaría que mirarais sin agobiaros este esquema, que es la interpretación de cómo actúa la acupuntura y cómo podemos inhibir ese dolor, y cómo la acupuntura puede actuar quitando el dolor que no sea típicamente el dolor producido por esas terminaciones nociceptivas. Nosotros, y yo lo que he intentado hacer hasta ahora es esta vía que tenemos aquí. Tenemos la médula espinal, que os la he enseñado con la mano, tenemos el tronco del encéfalo, ¿vale?, que lo llaman el cerebro medio, tenemos el tálamo, que ha salido también en la presentación anterior. El tálamo, para estudiar esto es apasionante, pero en los 10 últimos años ha cambiado 5 veces de clasificación de los núcleos del tálamo, y yo en eso sí que os he de decir, y los que han dado neuroanatomía conmigo, no les obligo a que se estudien los núcleos del tálamo, solo las funciones por grupos de núcleos. ¿Por qué? Porque en realidad que tengan 10 o 12 núcleos, pues no sé si es muy relevante, lo que es importante es la función, ¿no? Pero el tálamo es el centro sensitivo por excelencia, con lo cual si nosotros el dolor entra a la médula espinal, y esto sería la sinapsis excitatoria, y nadie la para, va a pasar, porque esto nadie lo para, va a pasar por el tronco del encéfalo, va a llegar al tálamo y del tálamo a la corteza. Esto es lo que estudiamos y lo que creo que
es lo más sencillo en el esquema que hemos visto hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que cuando pones una aguja de acupuntura, y aquí me gustaría que pensarais que puede ser un electrodo de radiofrecuencia, puede ser desde el punto de vista físico pues la termoterapia, lo que queráis, un estímulo que puede llegar a diferentes profundidades del músculo, y aquí se ha pintado un músculo, ¿no? Porque de entrada pues la dirección del impulso llega a la médula, dices, bueno, pues hasta aquí muy bien, llega a la médula espinal. ¿Y qué ocurre en la médula? Pues en la médula espinal, en esa rama posterior y en esas neuronas descritas, dicen, bueno, estas interneuronas dicen, esto yo podría directamente hacer una sinapsis y hacer un cortocircuito y de alguna manera inhibir esto, con lo cual si mi cerebro está bastante bien y es un daño pequeño, yo puedo parar el estímulo aquí, en la médula espinal. Y esto es la acción de la acupuntura y muchas partes físicas, de la medicina física, que nosotros podríamos parar aquí, ¿no? Lo podríamos parar aquí en la médula. ¿Qué ocurre? Porque ni el estímulo normal ni el estímulo de la acupuntura para. Nosotros llegamos al tronco del encéfalo. ¿Qué ocurre en el tronco del encéfalo? Que nos vamos a encontrar con diferentes, ¿vale? Con diferentes sinapsis que van a ser excitatorias. Y aquí, y esto es facilísimo, porque coges a un paciente, le haces acupuntura, le haces una determinación en sangre y está publicadísimo cómo aumenta el nivel de endorfinas, de dinorfinas y de endorfinas dependiendo de algunos puntos, de si estimulas más o menos tiempo, y esto está publicado, ¿vale? Y esto es tan fácil como hacérnoslo cualquiera de nosotros, quiero decir, es pagar la analítica y nada más, ¿vale? Con lo cual, estas endorfinas, ¿qué ocurre? Pues que de alguna manera en el tronco del encéfalo, un paso más, donde está el locus coeruleus y esta sustancia periaqueductal, dicen, bueno, pues yo inhibo el dolor, no va a ir más arriba porque he tenido potencia para cortocircuitar esto. Y aquí, en la médula espinal, además, se han visto que se liberan monoaminas, con lo cual tenemos dos efectos potenciales de la acupuntura, en el tronco del encéfalo y en la médula espinal, ¿vale? Pero si por lo que sea ese estímulo no es suficientemente potente y sigue, porque esto sí que es en cascada por las sinapsis que se producen, llega al eje hipotálamo hipofisario, ¿vale? Y en este eje hipotálamo hipofisario aquí se explican muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una arteria, que es la arteria hipofisaria superior, que es una tributaria de la carótida, y todo lo que está ahí lo recoge. ¿Y qué ocurre? Pues que pasa a la sangre. Y cuando pasa a la sangre es la justificación de cómo la acupuntura puede mejorar otra serie de dolencias que no son pues, el dolor de rodilla, y cómo puede en una dismenorrea quitar el dolor en 20 minutos o en media hora, o cómo puede hacer que deje de vomitar una persona que le han dado quimioterapia, ¿vale? Pues esto, la explicación es neuroanatomía pura y dura, y es saberse cómo actúa el sistema nervioso autónomo. ¿Qué ocurre con el autónomo? Que no se ve, la cadena de ganglios, ni en la resonancia, en el cadáver, súper difícil, y además las conexiones de los vasos sanguíneos, los vasos, la red nerviosa que tienen los vasos, pues tampoco se ve. Entonces hay muchos déficits, tanto de imagen como de funcionamiento, que tenemos que un poco investigar. Pero realmente este mecanismo de acción, que dirán, bueno, pues cada uno se construye el cerebro, nosotros tenemos que dar respuesta a algo y podemos construir un camino que nos lleve a algo, todos lo hacemos, ¿vale? Pero la evidencia de decir, yo hago esta actuación en este paciente y me dice que está muy bien. Entonces, ¿qué puedo pensar? ¿Que me toma el pelo? ¿Que no es verdad? Primero, yo ya no pienso esto, ni ninguno de los que somos terapeutas de nada, ¿no? Entonces, lo único que puedes hacer es decir, bueno, pues voy a intentar, si tengo interés, en explicar cómo va esto, ¿no? Y lo que me maravilla de esto, que del tálamo ya sabéis que todo va a la corteza, desde aquí va a la corteza, y la corteza sí que, en teoría, hay zonas de la corteza que os he dicho, se han descrito en el año 92, en una tesis doctoral, con cerebros de donantes y con cerebros de gente que se extraen recién muerta. ¿Por qué? Porque es otra de las limitaciones que tenemos, ¿no? Y nada que os hablo es de modelo animal, porque yo después de estudié el síndrome alcohólico fetal, y gran parte que lo hice con el modelo de rata, ¿vale? Pues claro,
hay una limitación, dicen, bueno, estos son roedores y nosotros somos mamíferos, no tiene nada que ver. Pues realmente muchas investigaciones también. Pues esto, todo en las investigaciones de humano. Entonces, os he traído algunas imágenes de qué podemos tratar. El dolor de espalda, como os digo, están las guías NICE alemanas y inglesas, y el dolor, los chinos describieron una serie de puntos. Mayoritariamente una catedrática que está en Boston, que es la Langerbin, estudió el efecto del tejido conjuntivo cuando se metió una aguja con microscopía electrónica que pasaba, ¿vale? Y gran parte, y ella describió que de los puntos de acupuntura descritos, que hay 360, y los puntos extra, pues el 99% coinciden con puntos de nuestro sistema nervioso periférico que atraviesa un nervio de todo su recorrido de salida, va a la placa motora, hace sus ramas, hace su sinapsis y atraviesa la fascia y va a la piel con su territorio sensitivo. Con lo cual, si desde el punto de vista anatómico las agujas se ponen debajo, en mi idioma, debajo de la apófisis espinosa, llegando hasta el ligamento interespinoso. Estas veis que son perpendiculares, ¿vale? Y estas son oblicuas a 45 grados, y aquí que vamos a buscar la rama posterior del nervio raquídeo. Si me decís que hable en chino, pues esto sería el meridiano de Dumai, y esto sería pues, el punto 54, 55, y estos de aquí serían el meridiano de vejiga, que es lo que a los médicos les pone nerviosos, que la terminología, y a un médico cuando empieza a estudiar también, ¿no? Porque incluso mi marido dice, bueno, pues este punto de aquí, detrás de la mastoides, que dicen que ninguna migraña asegura si no quitas este punto, bueno, pues esto es la inserción del esternocleidomastoideo, potentísima, genera muchísima tensión, y pues esto es el supraclavicular aquí encima y el elevador, ¿vale?, del hombro, el elevador de la escápula, perdón. Bueno, pues hay la traducción, los términos anatómicos que conocemos y los términos descritos desde el punto de vista chino. Si nos vamos al otro extremo de la columna vertebral, las lumbalgias, que la actuación es muy sencilla, ¿vale? ¿Qué ha aportado la medicina a esto? Y la universidad, la McMaster de Canadá, esto lo ha llamado o lo ha intentado llamar, para quitar el nombre chino, acupuntura contemporánea. Yo creo que el nombre, hay gente que se molesta mucho si llama medicina tradicional china o acupuntura contemporánea. Mi objetivo es curar, y que llamen acupuntura contemporánea me dicen, ¿esto no lo describieron los chinos? Pues no, no describieron los chinos todo a la vez. Pero este es un meridiano que describieron los chinos, de Dumai, este es el meridiano de vejiga que tiene 2 líneas, pero todo junto no, pues lo ha descrito la McMaster. Pues que se lleve el mérito quien quiera, da igual, ¿no? Pero en realidad pues estamos haciendo lo mismo, ¿no? Coger estos puntos que describieron debajo de la apófisis espinosa para mí, porque realmente la localización anatómica es esto, y lo que tengo muy claro es que la localización anatómica ha de ser muy, muy precisa. ¿Por qué? Porque no se vale que hay otra corriente de acupuntura que dice, por aquí, no, por aquí no. ¿Por qué? Porque vamos a coger un dermatoma, que eso está muy bien, y realmente sabéis que los dermatomas, uno con otro, pues si hacemos 3 segmentos, pues vamos a tener una representación y gracias a Dios lo vamos a coger todo. Pero realmente hay que ser preciso, porque los nervios periféricos son precisos, ¿no? ¿Podemos mejorar la acupuntura normal con electroacupuntura? Sí, yo prácticamente casi todo lo que hago es electroacupuntura. ¿Por qué? Porque me ha sorprendido mucho que la acupuntura que nos ha llegado aquí hay muchas diferencias culturales y mucha lejanía, muchos errores en la traducción de los textos, y realmente cuando fui a China, que aquí me decían que no merecía la pena porque tenías que tener el cerebro muy amarillo para ir allí, yo fui allí un poco, también dije, bueno, si me va mal pues haré turismo, ¿no? Y realmente nada de lo que decían es verdad. Hay un hospital entero de americanos, de la UCLA, de la Universidad de California, Los Ángeles, que ellos, igual que nosotros tenemos el programa Erasmus, se van a China, están un año, los estudiantes de allí aprenden chino, porque los chino hablado es muy fácil, bueno, esto dicen, porque no tienen formas de verbos, sino que es pasado, ayer, hoy o mañana, o sea que eso simplifica mucho las cosas. Y realmente el programa que tienen extranjero de americanos está llenísimo. En la First University de la Pekín, de la Universidad de Beijing, está lleno de americanos desde estos años. Y en la UCLA hacen un programa que se llama Medicina Integrada.
Entonces, la AYAM me sorprendió, hace muchísima electro porque tienes la potencia de la acupuntura de estar cerca del nervio y además la frecuencia, ¿vale? Ideal para estimular el nervio, que en esto se basa la radiofrecuencia que se está aplicando ahora aquí y en América, ¿no? Porque en el fondo lo que tú buscas es que el nervio reciba una señal siempre con la misma intensidad. Si es el dolor crónico, hablamos de unas frecuencias muy bajas, de 2 de 4 miliamperios. Si es el dolor agudo, de unas frecuencias hasta 100. Incluso las máquinas chinas ahora y alemanas, porque hay muchas muy buenas alemanas, pues lo hacen combinado, ¿vale? Pero esto no deja de ser medicina física, ¿no? La mezcla de ondas y de los electrodos con respecto a un tratamiento de una ciatalgia pues es bastante sencillo. Esto sería pues, el punto cuando exploramos la ciática o el síndrome del piramidal. Bueno, pues esto es un punto que se llama el punto de la nalga extra, que es el 30 de vesícula biliar. No sé si, de seguro que vosotros algunos también sabéis mucha acupuntura, ¿vale? Pero se puede de diferente manera. ¿Qué hacen cuando hay contracturas? Pues sangran los puntos. Esto en Francia son los reyes del sangrado, todavía lo hacen ahora, ¿no? Y ponen ventosas porque en teoría para ellos el dolor, para la medicina china, es que la energía, que sabéis que somos un cuerpo energético, se para en un lugar y se trata de movilizar esa energía que está ahí parada y movilizar a través de los canales y las colaterales que conocemos, ¿vale? Usan muchísimo las ventosas. Y luego una gran parte de lo que os he dicho y un resultado excelente para tratar es todas las neuralgias del trigémino. Hay personas que vienen que están tomando y, pues, no sé, de gabapentina, igual toman, pues empiezan por 300, 600, 1200, eso te invalida para operar, si eres un médico, para hacer una vida normal. Hay gente que dice que no se siente ni que es ella misma. Y realmente la electroacupuntura, la neuralgia del trigémino, ya sabéis que no es broma, y son las 3 ramas que tiene el trigémino, la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular. Estos puntos en la medicina china son puntos de estómago, ¿vale? Entonces, esto es muy evidente y, desde el punto de vista anatómico, y el resultado es para neuralgia y parálisis del facial impresionante, porque en la parálisis del facial solo tenemos corticoides para dar. Una de las aplicaciones importantísimas es que habéis visto después de la prótesis y en la rehabilitación de los últimos grados de flexión y extensión de las extremidades después de una prótesis. Normalmente los trabajos los intento hacer bilaterales porque las fibras son cruzadas y el hemisferio derecho aprende del izquierdo y al revés, ¿vale? Y una aplicación muy importante sería para todo lo que tiene que ver con las alteraciones musculoesqueléticas. El equipo de atletismo francés durante mucho tiempo llevó un médico acupuntor que si en los atletas se lesionaban les ponían electro y les hacían seguir en no abandonar, ¿vale? Con lo cual esto lo copiaron de la MathMaster y se formaron. La MathMaster University tiene un programa específico para deportistas de élite, porque sabéis que los deportistas de élite son personas bastante especiales, con unas expectativas en su cerebro muy diferentes al de las personas normales, ¿no? Y esto sería un tratamiento, y esto es de la fertilidad también. Sabéis que en China, aparte de que son 1.500 millones, tienen un problema con la fertilidad terrible, igual que con la diabetes. Y ellos, como tienen la farmacología es muy diferente a la nuestra, pues tienen unos resultados muy buenos y tienen clínicas de fertilidad que incluso madres de alquiler, que son los que las inventaron, fuera de China, porque además así no declaran cuando tienen un hijo con la política del hijo único, y si tienen el hijo de fuera, así no consta en los números que tienen, con lo cual dicen que son 1.500 millones, a saber cuántos más serán, ¿no? Y esto sería la anestesia dental que os he dicho. He hecho como 40 casos de anestesia dental. Fue una cosa que un dentista me pidió, porque hay personas que tienen intolerancia química múltiple y que no les pueden poner anestésicos, pero que también tienen pues, una pulpitis o le tienen que poner un implante, ¿vale? Y el resultado es estupendísimo. Veis aquí que hay el aparato de electro, se ha de empezar como un cuarto de hora antes, y sobre todo saberse la anatomía y saber que lo que es superficial, en este caso los franceses, que son muy listos, hay toda una rama que se llama odontología biológica, que evitan la anestesia y van por los medios físicos, y Olivier Cheron, que tiene aquí una consulta, es la persona que me lo
que me lo pidió. Este es el hospital que os he dicho que tienen el convenio con la UCLA de la Universidad de Pekín, y este es el Wananmen, que es el hospital que en los años 80 pues, es el primero que empezó a recibir alumnos europeos, y ya sabéis que, bueno, él no vive en Barcelona, pero ahora hay un boom con la medicina china en Barcelona porque realmente les interesa mucho a los políticos, porque han dicho que van a invertir sobre todo dinero, ¿no?, que es lo que les importa a ellos. Este sería la doctora especializada en fertilidad. Estas son las estudiantes americanas de 6º año que llevan allá, ahora se han ido y ya se han graduado en la UCLA. Y esta es la doctora Wanmen, que es la doctora especialista en fertilidad. Pues hacen como 100 pacientes al día. Es impresionante la cantidad de pacientes que ven allí hasta las 5:30 de la tarde, paran media hora a comer. Luego en la camilla que los pacientes se estiran ellos sin cambiar la talla, a descansar un cuarto de hora hasta seguir trabajando. Y este doctor es el director de la unidad del hospital, del CERS Hospital, que tiene todo el internacional, el intercambio internacional de pacientes, ¿no? Los chinos, en el fondo, nosotros miramos la acupuntura con mucho cariño y nos parece en Occidente, a la gente que le gusta. En China, la acupuntura, tengo que decirlo y no os voy a engañar, no les interesa nada, es de capa caída. La acupuntura la puso en marcha Mao porque tenía mucha gente y tenían pocos médicos, y lo llamaban los médicos descalzos porque les hacían ir de Pekín a los diferentes pueblos a trabajar con 4 agujas que no valen nada, ¿no? Entonces, ellos tienen un interés por nuestra medicina increíble porque somos muy efectivos, sobre todo en la cirugía, y la acupuntura lo que tienen es como una medicina, una manera de cuidar el cuerpo y de cuidar la idea que tienen del hombre, muy diferente a la nuestra, aunque sean comunistas, que son unos conceptos que no tienen nada que ver, porque en la descripción del ser humano dicen que es el número 2, porque estamos entre el 1, que es el cielo, y el 3, que es la tierra. Con lo cual, si la persona no está en armonía con el cielo y con la tierra, no habrá medicina que le pueda curar. Entonces, con esa idea que tienen tan integradora del cuerpo humano y de las relaciones que tienen que tener con su entorno, la acupuntura, todo el mundo se sabe varios puntos, todo el día toman mucho té y tienen muy claro que la alimentación, que en nuestra medicina pues sigue siendo muy secundaria, es lo que hace que mejore su cuerpo y su condición, ¿no? Con lo cual, yo con mi compañero que me antecede, creo que el cerebro lo tenemos muy conformado en unas rutinas, que esas rutinas están muy dadas por lo que hacemos cada día, pero que por suerte cada vez se descubren cosas nuevas, y tener la mente abierta a todo esto y a otras culturas, pues de alguna manera, si nos ayuda a mejorar a los pacientes, pues es la parte que creo que podemos aportar como terapeutas. Bueno, espero que un poquito de la parte de neuro no os haya parecido muy pesado, pero yo creo que justifica mucho las publicaciones que hay, y me gustaría que tuvierais en cuenta que la OMS está por esto, aunque sabéis que a veces las recomendaciones tampoco de la OMS no sirven para mucho, pero por lo menos como un organismo que se preocupa, independiente, entre comillas, de la salud de los ciudadanos, en general es una buena técnica para aplicar con coste-beneficio muy a favor del beneficio.